Buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en este foro. La entrevista, mitad de semana, miércoles 26 de junio de 2024, fecha que marca la historia para Honduras por un proceso judicial que finaliza en los Estados Unidos en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Esta mañana me acompañan abogados especialistas en el tema para dialogar previo a esta sentencia que será dictada en horas de la mañana en la Corte del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York. Esta mañana le doy la bienvenida al abogado penalista estadounidense Disney Thompson. Buenos días. Buenos días, gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. También está listo el abogado Marlon Duarte, abogado especialista también en la justicia de los Estados Unidos. Buenos días. Bueno, no especialista, buenos días. Nosotros tratamos de aprender todos los días en las situaciones de Estados Unidos. Pero para nosotros es un honor tener al abogado Disney Thompson acá, gracias. Un hondureño connotado en Estados Unidos. Orgullo para nosotros, creo que en todos los programas que hay en este momento tenemos nosotros el honor de tener un abogado litigante, y que para nosotros los abogados litigantes en Honduras merecen todo nuestro respeto, peor un hondureño que se destaca en los Estados Unidos. Y bienvenido a Honduras, abogado. Gracias, muy amable. Abogado Julio, un placer estar acá. Gracias, también el abogado Julio Herrera, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, buenos días a toda la teleaudiencia de la entrevista. Gracias a los panelistas también que nos acompañan, también al abogado Thompson, es un placer tenerlo acá. Gracias. Bienvenido a Honduras, a su tierra. Muchas gracias. Es un gusto, sin duda alguna, tener este nivel de profesionales del derecho para explicarles a ustedes cómo está el panorama en cuanto a la sentencia en años que va a ser dictada al expresidente de Honduras allá en los Estados Unidos. Él pasó por un proceso de extradición, le presentábamos en una nota introductoria y bueno, vamos a comenzar con ese panorama. ¿Qué se puede esperar del juez Kevin Castle en esta jornada, luego de cómo ha sido el proceso y cómo ha sido también los procesos de otros hondureños allá en esa Corte del Distrito Sur de Nueva York, que es una corte importante para los Estados Unidos, abogado Thompson? Bueno, de acuerdo a todo lo que está aconteciendo, no se puede esperar nada bueno para el señor Juan Orlando Hernández. Ese juez es un juez que aplica muy fuertemente la ley y de hecho no se desvía mucho de lo que él tiene que aplicar. Hay que recordar que en los Estados Unidos todos los jueces no les gusta que les apelen y que pierdan ellos una apelación, una sentencia que ellos han dictado, porque ellos están postulados para llegar a ser jueces de Corte de Apelaciones y de ahí tratar de brincar a la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces ellos se cuidan mucho de que su récord quede intacto, entonces le van a aplicar la ley con todo. Sin duda alguna. Abogado Marlon Duarte, ¿qué considera que se puede esperar este día del juez Kevin Castle? Bueno, Andrea, lastimosamente, y digo así para la familia, y lógicamente nadie quisiera estar en los zapatos de Juan Orlando Hernández, pero lo que se avisora es lo que hemos visto en los casos anteriores, es decir, armaron un expediente completo, donde todos los actores de ese expediente, como acusados por los federales en los Estados Unidos, el destino de ellos fue la culpabilidad. Y las personas que se sometieron a juicio, el destino fue una cadena perpetua y más. Es decir, si nos vamos nosotros a las leyes estadounidenses, establecen claramente, existe una ley que se llama la ley Kingpin, que ningún cabecilla en esa ley puede recibir una pena menor que la que ha recibido en todo caso las personas que integran la supuesta estructura criminal. Lastimosamente en el caso de Tony Hernández, la pena fue una pena de cadena perpetua más 40 años. Es decir, no podría ser menos que la pena que se le impuso a Juan Antonio Hernández. Y es lamentable porque si me preguntan a mí como abogado si estoy de acuerdo yo en el sometimiento de cualquier ciudadano, no importa que sea estadounidense, a la justicia de conciencia de los Estados Unidos, al sistema de jurado de los Estados Unidos, Marlon Duarte, siempre lo he dicho en todos los programas, no estoy de acuerdo, la valoración de las pruebas allá es totalmente diferente, pero eso es lo que ellos aceptaron, eso es lo que aprobaron. Se fueron a Estados Unidos, aprobaron un tratado de extradición para condenar y acusar, por decirlo así, a personas hondureñas en juicios federales sin tan solo ver un juicio federal. Entonces, que asuman las consecuencias, por lo tanto,
para mí se viene una pena más severa, en este caso podrían ser hasta 2 cadenas perpetuas. Y ahí es, abogado, en donde muchas veces en los análisis en Honduras se cae en cierto margen de error, porque se compara la justicia de los Estados Unidos a la que tenemos aquí en nuestro país. Abogado Julio Herrera, ¿qué cree que se espera de juez Kevin Castle en esta jornada? Bueno, en efecto, secundando lo que dice el abogado Marlon, ¿verdad?, y el abogado Thompson, la justicia norteamericana es infalible en cuanto a lo que son los procesos judiciales en contra de los latinoamericanos, específicamente con los delitos de tráfico de drogas. Lo que se espera es lo que en realidad es lo que se escucha, ¿verdad?, en todos los medios de comunicación, y que también por la precedencia de la condena del hermano del señor Juan Orlando Hernández, el señor Tony Hernández, se ha decretado una cadena perpetua, e incluso podrían ser 2 cadenas perpetuas, más un tiempo adicional, aproximadamente unos 30 a 40 años. Es de esta manera pues que prácticamente pues se refuerza lo que es una condena y evita lo que son beneficios posteriores para poder continuar con una libertad asistida, unas libertades condicionadas, y pues en efecto los medios probatorios, la valoración de los medios de prueba, tal y como lo mencionaron el abogado Marlon Duarte, es una valoración distinta en Estados Unidos y se somete a lo que es el criterio de un jurado completo, no como es aquí en Honduras, que es un tribunal colegiado donde existe pues la confusión en cuanto a los procesos penales en ambos países, pues. Pero sin embargo los mismos tienen la finalidad de imponer una sentencia absolutoria condenatoria, y en este caso pues con el legajo probatorio que se presentó en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, seguramente se va a decretar una cadena perpetua mínimamente, más una pena adicional. Durante el proceso judicial que se desarrolló a inicios de este año 2024, tuvimos la oportunidad de conocer de qué manera se llevaban los testimonios de algunos narcotraficantes hondureños que ya han sido juzgados por la justicia de los Estados Unidos. ¿Por qué para la justicia estadounidense es importante conocer este tipo de testimonios y por qué le dan el peso probatorio a los testimonios allá en los Estados Unidos? Porque son personas normalmente que han participado, conocen las interioridades del narcotráfico o del crimen que se les acusa, y entonces han llegado a un acuerdo con la fiscalía de pronto de entregar información de otras personas que ellos conocen en el vínculo criminal, y el Departamento de Estado con la DEA y todos los entes investigadores de Estados Unidos verifican esa información muy fuertemente para ver de que la persona que está testificando no esté mintiendo. Y entonces generalmente suelen ser verdaderos los testimonios de los testigos que están involucrados en el mismo tipo de crimen o el mismo tipo de organización. Es complicado, por ejemplo, para un narcotraficante que ya pasó por un proceso y ha sido declarado culpable, que purga una pena, mentirle a la justicia de los Estados Unidos. Sí, es bastante complicado y es bastante serio. Es complicado porque si él le miente en el proceso, entonces cualquier derecho, cualquier arreglo o plea bargain, como le decimos allá en el lingo americano, que haya llegado con la fiscalía, lo cancelan y lo eliminan y le dan la pena máxima que le pudieron haber dado por el simple hecho de haber mentido a la Fiscalía y al Departamento de Estado y a las entidades investigativas de Estados Unidos. El requisito principal es que digan la verdad, que no mientan, aunque se inculpen, pero les quitan a ellos pena o les dan inmunidad por ciertos testimonios que ellos den. Entonces, una vez que recibe esa inmunidad, entonces ya no hay marcha atrás, tiene que decir todo lo que es, porque ahora esa persona es inmune de ir a juicio por ese testimonio que ha brindado a la Fiscalía. Vean qué interesante. Entonces, por ejemplo, quienes rindieron testimonio allá, estos narcotraficantes hondureños que son parte de algunas estructuras criminales que se menciona, eran aliadas al cártel de los hermanos Hernández. Sería entonces un delito peor mentirle a la justicia de los Estados Unidos a través de estos testimonios, y podrían entonces cambiar completamente esos arreglos que ya tienen de reducción de pena para entonces cambiarlos a cadenas perpetuas, como sería entonces la máxima pena allá en el norte del continente. Abogado Marlon Duarte, en cuanto a los delitos de conspiración, ¿qué podemos decir también y la manera en que se procesan allá?
Bueno, este tema del delito de conspiración lo hemos abordado en abundancia desde el caso de Juan Antonio Hernández. Hemos nosotros visto que inclusive cuando se condenó a Juan Antonio Hernández en Honduras no existía ni el delito de conspiración para el tráfico ilícito de droga. Vemos ahí nosotros la capacidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos para poder influir en cualquier sistema judicial y en cualquier sistema, por decirlo así, jurídico, legislativo, ejecutivo de cualquier país del mundo, peor los países latinoamericanos. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? La Constitución de la República de Honduras y el Código Penal como ley secundaria establecen claramente que ningún hondureño será expatriado a ningún país por delitos que no estén en el ordenamiento jurídico hondureño. Y todos los extraditados, antes de Juan Antonio Hernández, o sea, en el caso de Tony, no existía el delito de conspiración en el texto penal hondureño. Y si hablamos nosotros de la temporalidad de la acción penal, en el caso de Juan Orlando Hernández, ni siquiera se le hubiese tramitado a ninguno el hecho de, valga la redundancia, de tramitarle la extradición. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República es clara y dice: ningún hondureño podrá ser extraditado a un país donde se le va a imponer una pena por una acción que en Honduras no es considerada delito. Segundo, dice la Constitución, y lo dice el actual Código Penal: ningún hondureño podrá ser extraditado donde las penas a imponer por esos mismos delitos en Honduras sean superiores a las penas que se le impondrán en Honduras. Pero somos nosotros tan débiles de carácter, somos nosotros tan políticos, porque para mí el requisito de ser político, yo si formara un partido político o si fuera a aspirar a un cargo de elección popular, lo primero que le pediría a las personas que me acompañan es que no fueran políticos, porque la política la hemos transformado en una situación totalmente diferente a lo que fue creada. Pues estos políticos, de acuerdo a los intereses que tienen con el gobierno de los Estados Unidos, ya sea por el interés de una visa, ya sea por el interés que tienen familiares allá, ya sea porque tienen familiares estudiando en los Estados Unidos, van a hacer lo que los Estados Unidos digan, porque solo por el simple hecho, y yo le digo, yo le aplaudiría a un magistrado que me diga: le voy a denegar la extradición porque la pena que le van a imponer en Estados Unidos, en Honduras es de 30 años y allá es de cadena perpetua. Pero eso no basta. Con un auto acordado se han extraditado a todas las personas, pero quien hizo esa ley, esa es la persona que se encuentra en Estados Unidos esperando el día de hoy, que es el día 26 de junio, ¿verdad? Es el Día Internacional en contra del tráfico ilícito de droga. Por eso casualmente jamás a Juan Orlando Hernández le iban a cambiar la petición del hecho de imponerle la sentencia. ¿Por qué? Por eso dice la fiscal: vamos a sentar un precedente. ¿Y qué mejor día que hoy? Por eso es que todas las peticiones se les declararon sin lugar, contrario sensum, a los que ya se declararon culpables, se les alargaron el hecho de imponerles la pena, no así el que se sometió a juicio en el caso de Juan Orlando Hernández. La conspiración no necesita tener, en este caso, la evidencia física, material, no necesita la droga para que usted lo condene. Basta con el hecho de una declaración, basta con el hecho de que supuestamente hubo una llamada, no necesita el dinero para comprar la droga, no necesita tener las armas para hacerle un dictamen si el arma sirve o no, un dictamen pericial para que el funcionamiento, para ver si el funcionamiento del arma se encuentra en óptimas condiciones. Simple y sencillamente dicen testigos, como dice el abogado: lo vi, lo escuché, él usaba armas largas, usaba la autoridad, y con eso bastó para que veamos que todos los juicios que van a estos hondureños que han ido y sometido al jurado han sido condenados a cadenas perpetuas. Bien, abogado Julio Herrera, ¿qué opina usted de estos delitos de conspiración por los que se acusó a Juan Orlando Hernández allá en los Estados Unidos? Bueno, en efecto, lo que es el delito de conspiración sí es novedoso en el Código Penal actual hondureño. Sin embargo, es una práctica anterior en el gobierno de Estados Unidos. Los delitos de conspiración específicamente son con respecto a actos preparatorios, tal como lo estableció el abogado Marlon Duarte. Cuando una persona conspira para cometer un delito, esa conspiración conlleva cierto tipo de acciones que no son necesarias la acreditación física de los medios de prueba. Es así pues que tener conocimiento de algo incluso o tener un cierto grado de participación
no tal vez de manera material, sino que intelectual, genera esa cuestión que es la conspiración en sí. La definición de conspiración es precisamente ese medio intelectivo, intelectual, que se utiliza para materializar un delito posteriormente. Es por lo tanto que estos delitos de conspiración sí son novedosos en el Código Penal hondureño, ¿verdad?, basados en doctrinas españolas, pero también tienen su génesis o encuentran también otros homónimos en lo que es la justicia norteamericana y que les ha dado un resultado positivo a ellos en lo personal. Ahora, esta aplicación de estos tipos penales en Honduras, si bien ciertos son novedosos, pero al haber existido anteriormente, pues se están empezando a calificar en Honduras de la misma manera como se están calificando en otros países, ya que el Código Penal no había sufrido ninguna reforma hace mucho tiempo. Es por lo tanto pues que estos delitos de conspiración, teniendo los testigos que hagan mención de que en efecto el señor Juan Orlando Hernández participó de alguna manera en lo que son la ejecución de estos delitos o la planificación de los mismos, cae perfectamente en lo que es el delito de conspirador. Recordemos que en el juicio de Juan Antonio Hernández, CC4 era el equivalente a un conspirador 4, que era Juan Orlando Hernández, y en ese momento se mencionaba CC4, era un co-conspirador. De ahí la Fiscalía de Estados Unidos va dando esa interpretación, va trabajando esa acusación, y cuando considera que tiene los medios de prueba esenciales y pertinentes para presentar la acusación, lo haría y presenta esta acusación y se libran las órdenes de extradición y las demás. Bien, es interesante conocer que este tema de los delitos de conspiración es reciente en Honduras. ¿Considera usted, abogado Duarte, que se trató de hacer las reformas a la ley porque quizá él ya esperaba un proceso judicial, no en Estados Unidos, sino en Honduras? No, es que cuando se hubo la reforma de la ley, yo fíjese que yo estuve de acuerdo con esa reforma de la ley que hizo Juan Orlando Hernández, creo que es el decreto 93-2021, sí, donde prácticamente lo que se derogó en todo caso fue parte del artículo 439, que era el delito que es el delito de lavado de activos, y yo estaba muy de acuerdo con esa reforma. ¿Por qué estaba de acuerdo con esa reforma? Porque lo que trataba ahí era que usted tenía que justificar los bienes que usted tenía, contrario a la Constitución, porque quien imputa una acción le tiene que probar. Pero era muy fácil decir que usted, por ejemplo, yo siempre ponía de ejemplo la casa de mi mamá. Si usted me pregunta en este momento si yo tengo una factura de la casa de mi mamá, yo no la tengo. Y si usted iba al juicio de privación de dominio, hay una juez que solo por el hecho de que usted no tenga la factura de la casa en años 80, en los años 90, decía que usted no tenía una causa de justificación de dónde provenían los bienes. O sea, algo ilógico. Quien imputa una acción, lo dice la Constitución, de probarlo. Es más, la Constitución dice, todos somos inocentes mientras no se prueba lo contrario. ¿Quién le prueba lo contrario a usted? Bueno, lo prueba la Fiscalía, la persona, en este caso, la institución que le está imputando la acción. Esa fue la reforma que hizo Juan Orlando Hernández. ¿Por qué la hizo Juan Orlando Hernández? En primer lugar, él es abogado. Él sabía que con esa reforma, él destruyó capitales, él destruyó inclusive a los Rosenthal en su momento, él destruyó todos los adversarios políticos que se sometían, por decirlo así, al escrutinio público al momento de poder aportar a campañas políticas contrarias al partido de gobierno. Y cuando él lo cambia, el otro sistema político contrario a ellos decían que era nefasto, cómo es posible que las personas iban a salir y por esta reforma. Esa es la única reforma que Juan Orlando hizo. Pero de las reformas tendientes a cambiar en este caso, el auto acordado, que para mí sigue siendo nefasto, abogado. En Honduras estamos extraditando a personas con un auto acordado de la Corte Suprema de Justicia, cuando los autos acordados en las instituciones, cualquiera que sea del Estado, solo son para miembros, para organizar institucionalmente o de manera interna esa institución. Los autos acordados no son erga omnes, como nosotros lo conocemos, que no es de aplicación general. Las leyes sí son de aplicación general, pero no un auto acordado. Pero les ha funcionado tan bien y el gobierno de los Estados Unidos se siente tan bien que no ha habido ningún reproche, pues no hay que cambiar nada. Sí. Y si usted le pregunta a un político ahorita de la oposición, le va a decir, no estamos hablando de situaciones como abogado, pero si usted le pregunta a un político de la oposición, le va a decir, no hay que cambiarlo. A eso hay que dejarlo así, pero ellos hablan como políticos, pero no hablan como abogados, no hablan como personas de interés social. Por eso nos vemos tan trogloditas en aplicación de la ley, porque las leyes de nosotros son lindas.
pero al momento de aplicarlas, en papel. no sirve absolutamente para nada. Bueno, en cuanto a esa ley de extradición que se ha platicado, se ha planteado, algunas iniciativas, algunos proyectitos por ahí, debería entonces entrar en discusión tomando en consideración ese panorama que tenemos, ese listado de personas que van a ser extraditadas, abogado Thompson, en comparativa a la legislación local y la de los Estados Unidos? A mi criterio, una ley de extradición tiene que tener dualidad, o sea, que tanto lo que aplica en Estados Unidos aplique en Honduras. Es decir, si la sentencia máxima que puede llevar un hondureño en Estados Unidos, y de hecho hay países que le requieren a Estados Unidos garantías de que no le van a dar más de la sentencia máxima que puede llevar en el país de donde sale extraditado. Entonces Honduras tiene que decirle a Estados Unidos, ok, perfecto, vamos a posiblemente crear una ley o extraditar a esta persona porque cometió delitos imputados en Estados Unidos, pero lo máximo que le pueden dar es esta sentencia porque es lo máximo que nosotros en nuestro país damos. Y de hecho hay una persona ahora que es acusada de haber cometido unos crímenes en Honduras, ciudadano americano, y es problema extraditarlo de Estados Unidos. Lo están extraditando porque él está fuera de los Estados Unidos. Entonces, el beneficio no es para las dos vías, tiene que ser de allá para acá y de aquí para allá. Y deberían estar de acuerdo entonces, pues, los legisladores hondureños y en Estados Unidos también. Esa es la cosa, tienen que ponerse de acuerdo y decir, bueno, este es el reglamento, así lo vamos a hacer bajo estas condiciones. Y si no lo hacen bajo esas condiciones, por ejemplo, existen países como Brasil. Brasil no extradita a nadie. De hecho, y mucho menos a Estados Unidos. Entonces, si no lo hacen bajo esas condiciones, pues no lo hagan y simplemente cierran esa ley o ese beneficio de extradición o perjuicio para el perjudicado, ¿verdad? Bueno, abogado Duarte, ¿cree que algún día se logre tener una ley de extradición como tal en Honduras, pues con las voluntades políticas en el Congreso Nacional, con los mencionados que incluso han sido pues propios políticos ahí en las Cortes de Nueva York? Es que el problema que tenemos nosotros es que aquí todo el mundo opina, es decir, hay personas en el Congreso Nacional que son abogados y ni siquiera han presentado un escrito, no saben cómo notificarse de una resolución y usted les pone un micrófono y le van a opinar de cualquier cosa. Es decir, mientras nosotros no seamos unas personas capaces, y eso se basa en la educación, en la idiosincrasia de los pueblos, es decir, si usted tiene una base educativa, usted no se va a meter en temas que usted no conoce. En países desarrollados, porque la vez pasada escuchaba un diputado, como en Suecia, decía, como en Finlandia. O sea, óigame, estamos a años luz de eso. O sea, la comparativa es totalmente aberrante. Ver un escrito de un fiscal, que yo lo vi, un fiscal del Ministerio Público, decir, la carga de la prueba se revierte en Suecia, dice. La carga de la prueba se revierte en Suiza, en España. Óigame, países que nos llevan años luz en cuanto a desarrollo, pero venir a decir aquí que la carga de la prueba se le revierte en delitos como el narcotráfico, pero peor en el delito de lavado de activos, cuando nosotros tenemos 5 millones de personas aptas para poder pagar impuestos y la base de datos no llega ni siquiera a 400,000. Quiere decir que usted, en base a ese criterio, tendría que meter 5 millones de personas presas solo por el hecho de que usted no le coincida o que no tenga ningún registro de haber pagado un impuesto y tenga 50,000 lempiras en el banco. O sea, la situación aberrante que se maneja, y lo hemos manejado, Julio, en los tribunales, de ver que el medio de prueba principal en un juicio, la fiscalía, es la declaración de impuestos, cuando eso tiene que ver con impuestos, no tiene nada que ver con lavado de activos, pero por eso hay tribunales que lo han condenado, porque le dice que no le coincide lo que usted gastó en el año con la renta que usted declaró al azar, cuando es aberrante, y esa es otra situación que se llama defraudación fiscal. Ese es otro delito. Usted tiene que probarme que yo compré estos auriculares, que yo los compré vendiendo marihuana, pero no tiene que suponer que yo, por el hecho de no tener la factura, es que provienen de una actividad ilícita. Pero como dice usted, habrá quórum en el Congreso. Mientras los políticos sigan actuando de esa manera, el político que salga con esa moción se lo van a hartar. ¿Por qué? Y digo la palabra así, hartar,
se lo van a hartar, lo van a meter al fuego. ¿Por qué? Porque va en contra de los demás que son, en ese caso, son inmaculados. Esos tipos pareciera que vienen bajando del cielo los demás diputados, pero por lo mismo, porque no tienen el conocimiento vasto de lo que es la ley. Y la otra situación, se lo digo, Andrea, es el problema de muchas cadenas de televisión que también alan agua a su molino cuando no tienen nada ellos de que ver y de tener una injerencia en sistemas de jurídicos de aplicación de la ley, porque ni siquiera saben de lo que están hablando, no saben absolutamente porque nunca ni siquiera han ido a un juicio. Para más los periodistas que cubren las fuentes judiciales saben de lo que estoy hablando en este momento. Sí. Bueno, es muy interesante y es muy polémico este tema de la ley de extradición, sin duda alguna, y ponerlo sobre la mesa y ponerlo incluso este día a través de este espacio en una agenda mediática, sabemos que va a ser un lío, pues, al final. No es fácil tratar de imponer una legislación cuando se tienen tantos problemas y tantos conflictos políticos en el ambiente en el país. Abogado Herrera, ¿qué opina? ¿Qué cree que pase seguiremos con el auto acordado 20, 25 años más, 30, no sé? Ok, este auto acordado es de la fecha 2013 y en efecto hace referencia a lo que es la reforma de la Constitución de la República, el artículo 102, en donde se permite la extradición de los hondureños. Entonces, si vemos que es desde el año 2013 y que estamos en el año 2024, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Que nos hemos acomodado a este auto acordado. En efecto, la Constitución de la República, en el artículo 303, da la potestad, la facultad a los magistrados de poder hacer estos autos acordados. Sin embargo, si vemos la temporalidad de todos los proyectos que se han dado de este auto acordado, de la reforma de la Constitución de la República, han pasado más de 10 años. Incluso los convenios que se utilizaron inicialmente para lo que son la extradición empiezan desde 1909 y posteriormente se tiene que hacer un agregado en 1928, 1929 de los delitos de tráfico de drogas. Entonces, ¿cuánto tiempo más va a seguir pasando para que este proceso de extradición lleve un procedimiento? El Código Penal lleva un código de procedimientos penales, el Código Civil lleva un código de procedimientos civiles. No es que las cuestiones de extradición sean más amplias, más ambiguas que lo que es un código penal, un código civil. Sin embargo, todos sabemos, y todos los que ejercemos el derecho penal, sabemos que siguiendo lineamientos establecidos en un código de procedimientos, es mucho más efectiva la ley. Entonces, al haber tanta controversia, como le dijo el abogado Marlon Duarte, con respecto a lo que es las diferencias políticas, creo que es el momento de sentarse por parte de las personas encargadas de hacerlo y legislar en el país y hacer una ley de extradición que pueda satisfacer las necesidades no solamente del Estado que requiere una persona en extradición, sino que de la realidad social de un país. Esta realidad social de un país obedece muchas circunstancias que son diferentes, son análogas a los que son de Estados Unidos, pero que nosotros podemos tener un lineamiento basado en nuestra Constitución de la República, en nuestra costumbre también. Por lo tanto, pues considero que sí es un momento bien sensato para que las autoridades puedan emitir una ley de extradición que siga procedimientos, siga lineamientos, a efecto de no coartar ningún tipo de derecho del cual pues todos los hondureños tenemos, ¿verdad?, de manera inalienable. Bien, ahora hablando en específico de los delitos de conspiración por los que ya se juzgó a Juan Orlando Hernández en la Corte de Nueva York, ¿cuáles son las penas, abogado Thompson? Y si existen penas mínimas, penas máximas, de acuerdo a pues la gravedad de los delitos que cometió según que ya fue declarado culpable ya. Las penas que le están imputando al señor Juan Orlando Hernández son penas que están codificadas como máximos y mínimos. Y entonces el juez no se puede salir de ese esquema de las penas que ya están codificadas. El problema del señor Juan Orlando Hernández, que él como expresidente de Honduras, él tenía conocimiento y eso le va a caer bien fuerte a la hora de una condena, pues. O sea, puede tener una pena máxima de cadena perpetua o puede tener las dos penas máximas de cadena perpetua más los 30 o 10 años
y le van a imputar. Usted no es un convicto cualquiera, usted fue presidente de ese país, usted sabía, usted tenía acceso a las investigaciones, usted sabía quiénes hacían o quiénes no hacían el delito por el cual fue condenado, y entonces le va a caer más fuerte a él la penalidad. Yo, a mi criterio personal, creo que le van a aplicar lo máximo, el peso máximo de la ley, porque él ya tenía una condición que sabía. No es como una persona cualquiera que haya entrado a ese delito, a ese crimen, sin previo conocimiento legal y simplemente por ganar dinero, ¿no? Pero este era una persona que sabía, además de ser abogado, expresidente en 2 ocasiones, ellos le van a aplicar todo el peso de la ley. Ese es el problema que él enfrenta, es el hecho de haber sido expresidente y tenía conocimiento de lo que el delito que él estaba haciendo. Y eso es muy grave para los americanos, que usted entre a hacer crímenes de los cuales usted sabe la diferencia entre el mal y el bien de ese crimen. Y él sabía la diferencia entre el mal y el bien de ese crimen, y le van a aplicar la máxima. Ahora, en específico en este caso, considerando pues esos delitos de conspiración, ¿cuántos años podrían ser en total? ¿Considera usted una cadena perpetua, 2 cadenas perpetuas más 30 años o cómo podría ser la pena? Puede ser por cada delito que él ha sido condenado, van a ir una pena por este delito, una pena por este delito y una pena por aquel delito, y van a ser agregados a un máximo, ¿no?, que puede ser 2 cadenas perpetuas más los 30 años. ¿Por qué hacen eso? Es porque como él tiene el derecho de apelar cada sentencia, entonces él pueda que gane una, pero queda la otra. La idea es para que el convicto no salga libre porque apeló la sentencia X y la ganó y ya salió libre. No, apeló la sentencia 1, pero ahora tiene la 2 y la 3 que tiene que apelar, porque tiene que apelarlos individualmente. Y de hecho, él sí tiene derecho a apelar la sentencia. Bajo el 8º amendamiento de la Constitución de los Estados Unidos, él puede decir que es un cruel and unusual punishment, que es una pena cruel e inusual. Pero de aquí a que él gane ese argumento o los abogados de él, es cuesta arriba, porque hay precedentes, hay dictas de personas que han sido condenados bajo las mismas condiciones o similares y no han podido revertir esa penalidad de condena máxima a prisión por narcotráfico, y las cantidades, el problema son las cantidades que se le imputaron, ¿no? La cantidad de droga que se le imputó, eso va en contra de él. Ok, en relación ahora a esa pena máxima y a la posibilidad que tiene el de apelación, ¿qué tan posible es? Recordamos en el juicio de Tony Hernández que se dio la apelación, pero ¿qué tan posible es para unos abogados allá en Estados Unidos ganar una apelación? De hecho, existen abogados especialistas en ese tipo de apelaciones, y es muy posible que durante el juicio de él ya estaban preparados y justamente van a estar ahí este día de la sentencia abogados especialistas en hacer apelaciones, porque normalmente el mismo abogado no lo hace, ¿no? Hay abogados especialistas que están poniendo mucha atención a todos los detalles para encontrar cualquier fallo, ya sea del juez o de la fiscalía, y apegarse de eso para una apelación. ¿Qué probabilidad hay de que la ganen? Muy poco, muy poco. Que lo van a intentar, sí lo van a intentar, y tienen todo el derecho de hacerlo, él tiene el derecho de apelar, pero las probabilidades de que lo ganen, muy pocos. Ok, y entonces se debe hacer las 3 apelaciones por separado por los 3 delitos que se le imputan. ¿Cuánto tiempo puede tardar y cuánto más o menos cobra un abogado en apelación en Estados Unidos de estos especialistas que usted menciona? De hecho, puede apelar todos los delitos de una sola vez, pero el dictamen de un tribunal de apelaciones va a ser uno por uno, ¿no?
porque va a decir, yo apelo esta sentencia por este motivo, yo apelo esta sentencia por este motivo, yo apelo esta sentencia por este motivo. Entonces una corte, un tribunal de apelaciones va a dictaminar, bueno, en la apelación de esta sentencia dictaminamos de esta manera, ya sea positivo o negativo en contra de la persona por este y este motivo, y en esta sentencia dictaminamos de esta manera por este y este motivo, y así sucesivamente. ¿Qué tan costoso? Extremadamente costoso. Tiempo, eso puede llevar años, 1 año, 2 años, porque solo el hecho de preparar la apelación es complicado, es demasiado complejo, porque existen temas legales federales y existen temas constitucionales que tienen que dirimir los abogados que presenten una apelación así. O sea que es bastante complicado y súper costoso. ¿Podría ser millones de dólares? Mínimo millones de dólares, sí. ¿Mínimo 1 millón? Más. Más de $1 millón Más, dólares costaría una apelación en Estados Unidos. Abogado Duarte, ¿qué opina? Bueno, a mí me gustaría hacer esa apelación. Con esos honorarios. Sí, hombre, ya me retiro de la litigada. Mire, la gente se está olvidando de algo muy importante. En este momento, Juan Orlando, la situación es precaria. Y le digo en el hecho de que el abogado sabe de antemano que pidió que él no cumpliera la pena, o en este caso está recluido al momento que le dé el trámite al recurso de apelación. La apelación, se lo digo yo sinceramente, no le veo ningún futuro en el hecho de que los mismos argumentos fueron propuestos por las apelaciones de los anteriores. Pero, como dice el abogado, la familia está en la obligación, el abogado está en la obligación de presentar un recurso. Si usted no hace ninguna petición, hay gente que todos los días le manda una carta al juez, todos los días le manda una carta al juez, todos los días. Entonces, de tanto mandarle, en algún momento el juez le concede ese extremo. Es decir, hay que insistir, no perder las esperanzas, porque las esperanzas las pierde un privado de libertad en cualquier parte desde el momento que usted no deja de pedir. Dice, la sentencia está firme, siempre el imputado ya condenado tiene esperanza de que mediante un escrito donde surja alguna nueva ley, surja un nuevo criterio, surja una nueva opinión jurídica, que se ha tratado de otra manera diferente a otro imputado en iguales condiciones. Entonces creo que es un derecho y una obligación no coartarle las esperanzas a ese imputado. Y aun y cuando ya no exista la posibilidad, existe la posibilidad de que usted tenga un trato mejor en una prisión. Y ahí vamos. El abogado estable sabe de antemano que cuando ellos piden la pena de 40 años mínimo, usted está diciéndole al juez y al Buró Federal de Prisiones que con esos 40 años, en vez de estar en ese centro de detención, que yo lo llamo Centro de Detención Preventiva de Brooklyn, nosotros hemos estado ahí y es difícil. Es difícil ahí porque inclusive usted no mira la luz del día. Y usted lo pueden sacar 1 hora, pero a veces ni lo sacan porque no hay sol. Por eso todos los privados de libertad en esos centros de detención preventiva o temporales, porque son temporales mientras dura su juicio, inclusive les dan una pastilla de vitamina C todos los días porque saben de antemano que el sol no les pega. Pero dice él, si yo tengo 40 años, que es el nivel, uno de los niveles entre los máximos, el mínimo para ir a acceder a una cárcel de máxima seguridad, porque a ese tema vamos, es mejor estar en Brooklyn porque tiene acceso a que yo lo pueda ir a ver todos los días o un familiar lo puede ir a ver. Sí. El abogado tiene la visita normal todos los días, inclusive un familiar, porque como son centros de detención preventiva, ellos pueden tener acceso a que los visiten. Y si usted lo van a visitar todos los días, usted puede bajar siempre y cuando no esté en juicio y usted no esté en conflicto con otro preso al cual usted va a declarar. Mientras tanto, usted puede ir. Es decir, son centros, para que la gente nos entienda, donde está en este momento de detención temporal durante el proceso penal. Exactamente. ¿Qué pasa? Que usted ahí, como le vuelvo a repetir, si usted tiene un familiar ahí, el paralegal lo puede ir a ver todos los días. El paralegal es como el ayudante, por decirlo así, o el asistente del abogado. Y lo puede estar yendo a ver un familiar que tenga usted ahí o el mismo abogado.
Y distintamente es cuando usted lo mandan o lo remiten a una prisión, que en este caso, en el caso de Juan Orlando Hernández, ya sea por los 40 años o por las cadenas perpetuas o por la tabla de puntuación, que ya se le voy a decir, él va a ir a una cárcel de máxima seguridad. Existen 5 niveles de prisiones en Estados Unidos. En primer lugar, existe la cárcel de super máxima seguridad, que es la cárcel que está bajo tierra, que es la de Florence, donde se encuentra el Chapo Guzmán y se encuentran todos aquellos terroristas que se consideran una amenaza enorme para la población de los intereses y de los Estados Unidos. Después existe, después de esa super máxima seguridad, la cárcel de máxima seguridad, que es donde en este momento, ya sea por puntaje, está Juan Orlando Hernández destinado ahí, o por la pena que le imponga. O sea, él no puede ir a una cárcel de mediana seguridad. Y la otra cárcel que existe es la cárcel de baja seguridad, que son aquellas personas que tienen 12 puntos abajo o tienen inclusive una pena de cadena perpetua, pero han cumplido ciertos requisitos o han cumplido más de la mitad de la pena, por decirlo así, tienen menos de 10 años, van a una cárcel de mínima seguridad, aun y cuando, imagínese usted tengan una cadena perpetua, pueden ir a una cárcel de baja seguridad. Y después existe la de mínima seguridad, que son aquellas cárceles donde no hay cercos, están fuera de un perímetro, pero ahí solo pueden ir los ciudadanos o personas que no tengan orden de deportación, porque en Estados Unidos todo extranjero que una vez que cumpla la pena tiene una orden de deportación, por lo tanto no puede ir a una cárcel de mínima seguridad. Y hay un hecho que una cárcel de extrema seguridad o de super máxima seguridad y una cárcel de mínima seguridad no pueden estar en un complejo donde están estos tipos de 3 niveles, máxima, mediana y baja seguridad. Juan Orlando en este momento, por los 40 años que le está pidiendo, automáticamente, después de estar en ese centro de detención preventiva, va con un número, que mirábamos ahí, a someterse al Buró Federal de Cárcel. Es decir, como decía el abogado, tiene un puntaje máximo. Por ejemplo, él tiene un puntaje arriba de 12 puntos por el hecho de que si usted, en la tabla que usted tiene en los federales, dice que usted ha traficado por un delito por más de 30 kilogramos de cocaína, son 12 puntos. Lógicamente dice la sentencia que fueron más de 500. Por el hecho de no haberse entregado de manera voluntaria le ponen 3 puntos. Por el hecho de que usó armas de destrucción, se considera peligroso, tiene otros 8 puntos. Así se va sumando. Y en este caso, haciendo la suma que me explicaba un maestro, que creo que en este momento me está viendo, él en este momento tiene 21. Y si no fuera por el puntaje, si no fuera por, olvidémonos del puntaje, fuera por la pena, en el caso de la pena, toda persona que tiene 40 años de prisión, lo mínimo es 30 para pasar a la mediana. O sea que él tendría que cumplir 10 años de prisión para que él pase a la mediana. Y tendría que cumplir más de 20 años para ir a la cárcel de baja seguridad. Es decir, que no tiene nada que ver el hecho de que sea un expresidente, no, absolutamente de que nada. sea un alto perfil, no, sino que se va sumando por puntaje. Usted se convierte prácticamente en este momento en un número. El sistema federal no le interesa quién es usted, no le interesa si usted fue buena persona, no le interesa qué tipo por decirlo así, inclusive el delito, sino que por la tabla que usted da y por la pena que usted... En este momento, según la tabla, él está en la línea número 41 y 42, donde está cadena perpetua o mayor de 40 años y vida. En la parte final dice vida, que son todos los puntajes que se establecen en esa tabla. Y por ejemplo, el puntaje primero, se ha portado bien en la cárcel, ha tenido conflictos que no le pueden poner puntaje porque él nunca ha estado en un buró federal. Que ha sido reincidente, él no le aplica, pero sí le aplican los otros, que son los delitos que le acabo de mencionar, el hecho de que cometió un delito con armas, ahí ven puntaje, que cometió el delito que no se presentó de manera voluntaria. Por eso yo le decía a las personas que tienen una orden de extradición que busquen la manera de entregarse de manera voluntaria, porque les bajan 3 puntos. O sea, eso va bajando. Y sí, en caso de cooperar, pues mejora. Imagínese usted que en el caso de el Juan Carlos Bonilla, él puede ir a una cárcel de baja seguridad.
¿Y cuál es la diferencia? La diferencia entre la máxima seguridad, que en la que va a estar Juan Orlando Hernández, es que él va a estar solo. O sea, a él le van a ir a dejar la comida. En las cárceles, y la seguridad es más estricta. En las cárceles de mediana seguridad, por lo menos los dejan ir a comer 3 veces al día. O sea, en la mañana, con todos los demás prisioneros y todo eso. En las cárceles de mini, y solo pueden estar 2 o 3, 4 en la misma celda, en las cárceles de mediana seguridad. En las cárceles de baja seguridad hay cualquier cantidad de personas en dormitorios múltiples. Van a jugar fútbol, tienen derecho a hacer ejercicio, tienen derecho a ir a la biblioteca, tienen muchos derechos en la cárcel de baja seguridad y otros derechos en las de media. Pero todo preso inclusive aspira a llegar a una cárcel de baja seguridad. Y ese es el enorme problema que yo creo que Stávil está viendo, que mejor lo dejo en Brooklyn, solicitarle al juez, que no creo que el juez lo deje. El juez lo va a mandar a una prisión, y las prisiones en este caso, la mayoría de ellos, creo que hay un pueblo que se llama Wildwood, en el lado de Orlando, en el lado de Orlando, donde se encuentran estas prisiones, sí, que es la más cercana al distrito de Nueva York, o lo pueden mandar allá por Pensilvania, lo pueden mandar inclusive a una prisión que esté en Los Ángeles, en las afueras de Los Ángeles, pero cercana a la ciudad, y hay múltiples prisiones en el centro de los Estados Unidos, inclusive allá por el lado de Washington, por el lado de Seattle. O sea, existen esas prisiones federales. Él ya pasa a manos del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos, y es lamentable, porque una de las presiones que ponen a las personas que se someten a juicio es que a los parientes les quitan la visa. Sí, y no pueden visitar. Por eso es que si usted, en la negociación que hizo Juan Carlos Bonilla, me imagino, y el señor Hernández, Mauricio Hernández, él pudo haber negociado el hecho de que su esposa le dejaran su visa, a sus hijos le dejaran su visa, para que ellos pudieran ir a verlo. Sí. En este caso, los que se someten a juicio, una de las presiones para que ellos no vayan a juicio y se sometan y se declaren culpables, es decirles, les quitamos la visa a sus familiares. Y eso pasó en el caso de Juan Orlando Hernández. ¿Coincide, abogado Herrera? Sí, en efecto, sí coincido con lo que son los planteamientos. Todos los procesos legales conllevan este tipo de recursos, ¿verdad? Hablando primeramente de los recursos van haciendo modificaciones, y estas modificaciones van siendo tan sustanciales en el proceso que pueden llegar hasta incidir en lo que es una condena o los números que se van a determinar para enviar a una persona a cierto tipo de prisión. Los procesos penales en Estados Unidos, por eso también de lo que hemos visto en muchos de los procesos, yo siempre recuerdo que la gente dice, ¿y qué pasa? ¿Por qué una cadena perpetua y más años? Eso es contradictorio, ¿qué es lo que sucede? Podemos ir a un caso que es emblemático en Estados Unidos, que es una condena que se da contra un palestino que se llama Narjan Bashar Rijam, que fue el que mató a Robert F. Kennedy, que fue fiscal general de Estados Unidos y era senador en ese momento. A esta persona le imponen una pena primero de muerte, ¿verdad? Una pena de muerte, y posteriormente se hace una modificación a lo que es una cadena perpetua. Pero esta persona no muere en la cárcel porque solo tiene esa cadena perpetua. Después de 52 años puede optar a un beneficio de una libertad condicionada, si, bajo ciertos parámetros que lógicamente pueden ser ámbitos humanitarios, de salud, buena conducta, todo ese tipo de circunstancias. Entonces esta modificación que viene, y él después de su 16ª oportunidad logra esta libertad. Sí. Entonces todo ese tipo de cosas influyen en el sistema penal estadounidense. Por lo tanto, sí, en efecto comparto todos estos puntos, porque cada una de estas cosas va siendo una pieza del andamiaje judicial estadounidense. Y por eso es que el abogado defensor de Juan Orlando Hernández está haciendo lo propio, lo que haría cualquier abogado, pidiendo penas mínimas. Sabiendo que está vencido en juicio, está pidiendo una pena mínima, no aceptando los hechos porque se va a ir en una apelación, de lo cual es un recurso de impugnación que las personas tienen derecho, tal y como lo mencionaron anteriormente, pero todas las cosas se van trabajando conforme va pasando el tiempo, conforme van siguiéndose los procedimientos y va agotando lo que un abogado puede hacer, ¿verdad? Para beneficiar a su representado hasta cierto grado. Tal vez no lograr una absolución, pero lograr cierto tipo de beneficios que a la larga pues le van a mejorar la situación de vida a él, a sus familiares, ¿verdad?
y pues que es el trabajo propio de un abogado. Es por lo tanto que sí, en efecto, comparto todos estos criterios y pues esperando la justicia. Bueno, al regresar de la pausa comercial vamos a continuar analizando la posibilidad de los centros penales a los cuales podría ir el expresidente Juan Orlando Hernández luego de que se declare su condena en años este día, en esta fecha histórica, 26 de junio de 2024. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más del Foro La Entrevista. Que se generan desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York en vivo a esta hora de la mañana previo a la sentencia del expresidente Juan Orlando Hernández, quien podría purgar de por vida prisión en los Estados Unidos. Vamos a continuar con el tema de las solicitudes que ha hecho el expresidente y su defensa a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en específico al juez Kevin Castle. Este fue el más reciente documento que se ha publicado en donde su defensor solicita que permanezca en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, allá en la ciudad de Nueva York. Y quiero comenzar con el abogado Julio Herrera con su punto de vista de esta solicitud. Analizábamos un poco previamente las cárceles, pero vamos de lleno ya en el tema. Muchas gracias. Sí, bueno, en efecto, como habíamos mencionado anteriormente, son derechos que tienen las personas que han sido condenadas y los abogados hacen lo que en realidad le corresponde, que es buscar el derecho preferente para las personas que son sus representados. Estas peticiones, pues, son peticiones que se realizan en base a ciertas circunstancias. Podemos también ver que la defensa de Juan Antonio Hernández hizo unas peticiones similares, pidiendo penas de 40 años, que son penas mínimas, pidiendo este tipo de beneficios. Sin embargo, pues él fue enviado a esta correccional federal de Victorville, en Los Ángeles, California. Es un lugar donde también podría llegar Juan Orlando Hernández. Entonces, estas peticiones que se realizan, pues son en base a derecho, así como las impugnaciones, este tipo de peticiones se pueden realizar siempre y cuando sigan las formalidades y son siguiendo el lineamiento metodológico de lo que es el proceso de Estados Unidos, pero no son definitivas y al final pues se va a tomar esta determinación de otra manera, así como fue en el caso de Juan Antonio Hernández, que está en la cárcel de Victorville que mencioné anteriormente. ¿Cómo analiza, abogado Thompson, este documento y esa solicitud de prácticamente escoger permanecer en este Metropolitan Detention Center en Brooklyn, en los Estados Unidos? Tiene sentido la solicitud. Ellos lo están haciendo en base a que él no es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, en base a que tiene que estar cerca de los abogados que van a preparar su apelación. Tiene sentido. La solicitud es una solicitud que tiene sentido y es muy posible que se la otorguen pendiente a que él presente todas las solicitudes de apelación a las cuales tiene derecho. El problema es después de que él haya apelado y específicamente, si pierde una de las apelaciones o dos, inmediatamente lo van a pasar, como dijo el abogado Duarte, a una prisión de máxima seguridad. Y sí tiene sentido la petición, es una muy buena solicitud que están haciendo los abogados de él. Sí, como estrategia es de consideración importante. Ahora, en su experiencia en cuanto a estas cárceles de máxima seguridad, ¿en cuál podría terminar? Hay una cárcel que es la peor que hay en los Estados Unidos en el sentido de seguridad, no peor por su infraestructura portal, pero de seguridad. Hay una cárcel que está en Florence, Colorado, y es la Supermax. En la Supermax tiene una tendencia a enviar condenados de narcotráfico de alto calibre y a terroristas. Ese es el peor de los casos que le pueda pasar a él, porque si llega ahí, es como los derechos humanos internacionales están apelando a Estados Unidos a cerrar esta cárcel porque es como estar muerto en vida. Ahí no tiene derecho a nada, está en una cárcel solo
y solo sale media hora al día. Él no ve a ninguna persona. Si lo mandan a esa cárcel, a Supermax de Florence, Colorado, está muy mal. Si lo envían a la cárcel, que hay una cárcel en la Florida de alta seguridad, de máxima seguridad, sí está bien, porque así va a tener posibilidades los familiares que tienen visa de irlo a visitar, y es una cárcel que es una cárcel federal de máxima seguridad, pero no es tan fuerte como la Supermax en Florence, Colorado, que es la que le puede tocar. Ojalá no le toque, y como explicó el abogado Duarte, él se convierte ahora en un número, y todo es basado en puntaje. ¿Cuántos puntos buenos tienes? ¿Cuántos puntos negativos? Porque hace un análisis, un pre-sentence report se llama, donde exponen todas las posibilidades que tiene la persona, por qué esto, por qué aquello, la vida de él, la gravedad del delito, la actitud de él en el sistema, porque el sistema americano es un sistema que requiere que la persona baje la cabeza y reconozca y acepte que cometió un delito o un crimen, y pide al sistema que le dé un perdón, que le dé un segundo chance, que le permita rehabilitarse. Entonces ellos examinan todo eso psicológicamente de cada prisionero, si él tiene tendencia a poder ser rehabilitado, si él acepta su condena y acepta que cometió este delito. Entonces, una persona que no acepte nada, que diga, no, yo me condenaron injustamente, que aparentemente es lo que están diciendo, lo van a castigar severamente a una prisión fuerte. En el caso de esta cárcel de Florence, Colorado, es donde está el Chapo Guzmán, para que usted se haga una referencia de la idea. ¿Cómo son las condiciones en esa cárcel, de lo que usted ha escuchado? ¿Cómo es el trato con los reos? ¿Qué beneficios dentro de lo que cabe tienen? ¿Y cómo son las condiciones para purgar una pena en esa cárcel? Es una cárcel, la de Supermax de Florence, Colorado, donde él va a estar, o cualquier persona, están recluidos en una celda ellos solos. Solo tienen derecho a leer, les dan lectura, les dan alimentos, los alimentan, o sea, no los maltratan. Pero el problema principal que tiene esa cárcel es que no tiene interacción con otras personas. No tiene otro prisionero en la cárcel con él, no tiene derecho a estar mirando los guardias. Es más, la comida se la ponen en la puerta de la celda. Y entonces se la ponen, cierran una ventana y el prisionero saca la comida sin hablar con el guardia. Y solo sale media hora al día, todos los días, a ver la luz del sol. De ahí, nada más. Abogado, ¿cuánto tienen de disponibilidad, por ejemplo, en dinero para sus gastos personales dentro de esa cárcel de super máxima seguridad? En esa cárcel, nada. En esa cárcel no puede comprar nada. No hay tienda de compra, no hay nada. Solo los alimentos que le da la cárcel y cualquier libro que le puedan mandar. Es esta que tenemos en pantalla. Es esa que está ahí. Está en Florence, Colorado, y esa es la peor cárcel que cualquier convicto pueda tratar de llegar a esa cárcel, porque es el infierno en la tierra, le llaman los derechos humanos. Así es. Así le llaman los derechos humanos, los ¿sí? defensores de los derechos humanos. Bueno, en el infierno en la tierra, entonces, el expresidente podría purgar su pena si se considera que debería ir a una cárcel de super máxima seguridad. ¿Qué pasa si de acuerdo al puntaje se envía a una de mediana seguridad, abogado Duarte? No, lo veo muy difícil por el tipo de pena, por la pena por mínima. El puntaje del que hablábamos. Pues que usted puede estar por el puntaje y por la pena. Sí. Porque hay personas que pueden estar en máxima seguridad y tal vez la pena de ellos solo es 15 años, pero son violentos. Delitos de narcotráfico y de armas. No tanto así, inclusive pueden ir por una violencia doméstica y pueden estar en una cárcel de máxima seguridad. Por ejemplo, han apuñalado a un preso, son reincidentes, amenazaron a su esposa con un arma de fuego, le infirieron una herida o hizo disparos, pero se ha portado tan mal que lo que le toca es la máxima según el puntaje. Y también de acuerdo a la pena, porque hay que ver que usted lo pueden poner en una cárcel de máxima seguridad de acuerdo al puntaje, que inclusive podría estar hasta en Florence. Por ejemplo, un preso o un privado de libertad condenado que en una cárcel de mínima o en una cárcel de baja, perdón, le da muerte a un guardia, por ejemplo,
lo mandan a esa cárcel, sí, independientemente de que no sea narcotráfico. Pero como decía el abogado, en esa cárcel de Florence, inclusive creo que ahí están los que hicieron el atentado de la maratón de Boston, por ejemplo, o las personas que traen de Medio Oriente que participaron en el atentado del 9/11. Creo que ahí está Timothy McVeigh, si no se ha muerto, creo que ahí está, que fue el atentado de Oklahoma. Entonces son ese tipo de privados de libertad. Lo dudo mucho que Juan Orlando lo lleven ahí. Creo que la mejor opción que puede tener en el peor de los casos Juan Orlando Hernández, y a petición para el Buró Federal de Prisiones, es la cárcel, como bien lo decía el abogado, en Wildwood, en Orlando, Florida, que es la cárcel que le quedaría más cerca inclusive a los abogados. Pero decir que Juan Orlando Hernández lo vamos a tener en una cárcel de mediana seguridad es imposible. Es imposible. Si usted se fijaba en el nombre que se llama el Centro Metropolitano de Detención, el Centro Metropolitano de Detención pertenece prácticamente a la Corte Suprema de Justicia, es decir, está bajo la tutela de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, lo miro muy difícil que accedan a la petición de dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque si él tuviese otro proceso, como que él va a declarar en otro juicio para poder colaborar y bajar su sentencia, porque las sentencias, aun y cuando él lo impongan cadena perpetua, él no es que la sentencia esté escrita en piedra. No, puede cambiar, sí, puede sí, cambiar en algún momento. En algún momento él colabora para esclarecer un delito que le interese a los Estados Unidos o un delito mayor al que él fue condenado. Es decir, si sirve al sistema judicial. Y yo creo, se lo digo sinceramente, que Juan Orlando Hernández, si quisiera colaborar, este país va a temblar el día que Juan Orlando Hernández le diga: yo voy a colaborar con ustedes, y porque no solamente se trata de narcotráfico, se trata de delitos de lavado de activos. ¿Cuántas personas participaron y se hicieron millonarios y ese dinero pasó mínimamente por los bancos norteamericanos? O dice la gente: no, es que no fue por Estados Unidos, fue por las Islas Vírgenes, pero las Islas Vírgenes pertenecen a Estados Unidos. No, que fue por tal ciudad, y que es una ciudad, por ejemplo, Delaware, es un paraíso fiscal. Tengan mucho cuidado. La gente que participó con negocios con Juan Orlando Hernández, y Juan Orlando en este momento, después de esa pena, no tiene absolutamente nada que perder. Y yo creo que si yo fuera abogado de Juan Orlando Hernández, yo le dijera: señor, usted declare, le interesa a los Estados Unidos, le interesa al tío Sam por cuestiones de impuestos, y vemos el caso de la persona que extraditaron porque recibió coimas, y que yo digo, lo mandaron a recibir coimas en el caso de la tasa de seguridad. Ese es un tema bastante delicado que podría llevarse a un montón de empresarios de Honduras y de políticos todavía que están en la palestra. Y como decía, y valga, perdone lo que le voy a decir, pero cuando usted mata un cerdo y lo agarra al cerdo de la mano, le va a arrancar la mano. Entonces, cuando ustedes no tienen nada que perder, pues lo más importante para él, sería mi consejo, es que declare, que le ayude al sistema judicial a poder levantar este país, y yo creo que él sabe bastante, exageradamente. Sí. Vamos a presentarles a continuación unas declaraciones que ha presentado el jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, de las Fuerzas Armadas. Escuchemos qué ha dicho en relación a este caso en específico. Pues casualidad o causalidad, hoy la ONU pues ha decretado, hoy se celebra, hoy 26 de junio, el Día de Lucha contra las Drogas. Y pues hoy es la sentencia del expresidente Juan Orlando Hernández, donde van a sentenciar en cuanto al tiempo que va a tener que pagar por los actos delictivos que fue condenado por la justicia de Estados Unidos. Así que hoy es un día para poder meditar, reflexionar como institución, como ciudadano también, porque eso es en esos niveles. Pero recordemos que nosotros estamos en esta lucha, y también podemos ser tentados a ser permeados por estos
esta población delictiva de como es el crimen organizado. Y es un tiempo de reflexión, es un tiempo de meditación para poder fortalecer el carácter y en ese momento de enfrentarse a este tipo de situaciones, pues tomar con sabiduría, con inteligencia, las mejores decisiones. Lo que se busca en ellos a través de estas jornadas de oración es la prudencia, es el sano juicio, la sensatez, porque nuestros soldados, ellos en su individualidad o en sus equipos de trabajo, 2, 3, 4 o 5 soldados, se van a enfrentar en situaciones donde ellos van a representar realmente el poder, las leyes, las soberanías, y necesitamos fortalecer el carácter de estas personas para que esa soberanía prevalezca ante estas amenazas, ante estas tentaciones del crimen organizado a nuestras instituciones o a los miembros de nuestra institución armada. General, ¿qué lectura? Bueno, eso era lo que decía el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en unas contundentes declaraciones en referencia al caso de Juan Orlando Hernández Alvarado. Vamos a hablar ahora del tema del decomiso, de la multa en dólares que le propone la Fiscalía de los Estados Unidos en parte de este castigo que le proponen a Juan Orlando Hernández allá en Nueva York. La Fiscalía dice que se le ordene el decomiso de 15 millones de dólares y el pago de una multa de 10 millones de dólares, que suma 25 millones de dólares. Abogado Herrera, ¿qué opina sobre este tema de las multas en específico? Y en caso de que se condene a tantos años, ¿cómo deberá pagarlo y cómo funciona? Ok, bueno, con respecto a lo que son este tipo de multas, podemos observar que hay una multa que está establecida, bueno, que está solicitando la Fiscalía de 10 millones de dólares. Sí. Y también está lo que es una incautación o un aseguramiento de 15 millones 525 mil dólares. Estas en efecto son las peticiones que realiza la Fiscalía, así como está solicitando también la ejecución de una cadena perpetua y las penas máximas. Estas penas que son solicitadas por la Fiscalía, pues al final van a ser una determinación que el juez va a tomar. En efecto son legales, son legítimas en Estados Unidos, la manera de la ejecución de las mismas va a depender de varias circunstancias. En específico, pues en el caso de Juan Orlando Hernández, pues considero que va a ser la misma estrategia de defensa que planteó la defensa de Juan Antonio Hernández, que se ordenó o que se había establecido también una multa, el aseguramiento de como 138 millones de dólares. En este caso, pues, en base a la proporcionalidad de los hechos, de las acusaciones, pues podría seguir el mismo camino también. Ahora, abogado Thompson, ¿cómo funciona este tema de las multas? Ellos solicitan el decomiso de 15 millones de dólares. ¿Será en bienes, en cuentas bancarias o en qué? ¿Por qué considera la Fiscalía esta cantidad y también la multa de 10 millones? ¿Por qué lo considera así? Existe una posibilidad muy fuerte que dentro de todas las investigaciones que llevaron a cabo las entidades investigativas de Estados Unidos hayan detectado que existen cuentas bancarias en países fiscales impositivos o países donde se esconde dinero. No necesariamente dinero en Honduras, pero es posible que ellos hayan detectado que hay dinero en Seychelles, en la isla de Man, en lugares que son socios de Estados Unidos que ya les alertaron y mire, aquí hay dinero. Entonces, están poniendo esa multa, no para venir a Honduras a quitarle, porque no pueden, pero sí pueden ir a tocar cuentas bancarias que existen alrededor del mundo en el sistema bancario con testaferros. Entonces, esas multas también son un deterrente en el sentido, un deterrence es la palabra, en el sentido que si no paga las multas, es difícil que salga de la cárcel, aunque gane sus apelaciones. Entonces, pueda que gane sus apelaciones y diga, no, pero usted tiene todas estas multas acá, tiene que pagarlas. Porque Estados Unidos, la posición de Estados Unidos es, usted generó un ingreso al entrar al narcotráfico, usted vendió tanto en droga y el tío Sam, el IRS, quiere que le pague su impuesto sobre esa droga que usted vendió. Pues el IRS no le importa de dónde usted sacó su dinero, ellos quieren que usted pague impuestos sobre esos ingresos, aunque sean ingresos ilícitos. Por eso es que le decomisan todos esos dineros. Y en el caso específico, es posible que hayan detectado cuentas en terceros países, amigos de Estados Unidos, y con esa imposición de esas multas, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos puede ir a solicitarle a estos países donde
pueda que existan estos fondos, decirle, mire, aquí tenemos esto, queremos estos fondos. ¿De qué manera se da el seguimiento a estos fondos en esos paraísos fiscales, llamémoslo así, para que los Estados Unidos pueda recuperar ese dinero que supuestamente fue en perjuicio, pues, de la justicia de los Estados Unidos? Se le da seguimiento por medio de hay una registro federal en Atlanta, Georgia, que ellos ven todas las transacciones de todas las personas, todas las transacciones bancarias, y se podría decir que en el mundo, generalmente todas las americanas, cualquier dinero que entra a una cuenta bancaria, ellos están observando todas sus transacciones. Entonces es muy posible, y hay otra agencia que se llama el NSA, National Security Agency, que es una agencia superespía de los Estados Unidos. Cuando el Banco Central, que está en Atlanta, Georgia, le dice al gobierno americano, al NCA, mire, aquí creemos que está entrando este dinero aquí de esta cuenta a estos lugares, entonces ahí donde ellos comienzan las investigaciones y darle seguimiento al dinero, de dónde salió, por dónde entró. Y si es narcotráfico de la región, los países donde sale, Europa, Asia ahora, y México, Colombia. Entonces ellos le dan seguimiento a esas cuentas, a esos depósitos bancarios. ¿Cómo se paga? Por ejemplo, si solicitan 25 millones y el juez hoy en unas horas, en un par de horas, decide tomar a consideración esta propuesta que hace la Fiscalía estadounidense de que se haga el pago de más de 25 millones de dólares, ¿cómo se paga? Es un problema. Si los tiene, se agrava más la situación, porque está aceptando que tiene eso y de dónde salió ese dinero. Si los tiene, o sea, es un problema. ¿Cómo se paga? Se lo quitan si lo encuentran. Sí. Esa es la única manera. Pero la persona no va a ir a darle dinero al gobierno federal. ¿Y si no los tiene? Y si no los tiene, nunca se va a pagar. No pasa nada. Nunca se pasa nada. Nunca se va a pagar. Abogado Duarte, ¿qué opina? Es que el peor problema que tiene Juan Orlando ahorita no es... Le pueden poner 100 millones de dólares. O sea, eso no es una pena principal. Es una pena accesoria que, como lo dice el abogado, ya ese es otro tipo de institución encargada de buscar dónde se encuentra posiblemente el dinero. Ellos están argumentando de que posiblemente hay dinero de acuerdo a lo que pasó en el juicio y de acuerdo a las utilidades y las ganancias de la supuesta utilidad que se produjo por lo que traficó y por lo que él ganó en esas intervenciones que supuestamente le dieron plata aquí, le dieron plata allá, pero cuando se trata de multas, que es diferente a la confiscación de bienes, la multa es el reproche que le da el Estado. Y la confiscación de bienes es los supuestos bienes que podría haber tenido. Pero en cuanto a la multa, si usted viene y el momento de dejarlo en libertad, usted no tiene que pagar la multa, no es el hecho de que solo lo van a detener y lo van a retener en migración porque usted no paga la multa. Usted puede llegar a un acuerdo de pagarle $10 al mes al juez y no hay ningún problema. O sea, por eso el peor problema, sí la multa y todo eso es más que todo una parte figurativa que hace la Fiscalía en decir que el detrimento y el daño y el perjuicio económico al sistema, valga la redundancia económica de los Estados Unidos, es tan grave que a este señor le vamos a poner 25 millones de dólares, 15 de decomiso de bienes que ni siquiera los tiene. Si los tuviera en Estados Unidos, lógicamente ya se los hubieran decomisado. Sí. Y en Honduras, dice el abogado, no le pueden tocar nada. Es muy difícil. Hay un principio que se llama el principio de territorialidad de la aplicación de la ley penal, que es un principio universal del derecho penal. Creo que todos los que son abogados en penal saben de lo que estamos hablando. Y hay otra situación que se llama el principio de extraterritorialidad de la aplicación de la ley penal, que va más allá de otro tipo de situaciones que no tienen nada que ver con bienes. Existe en Honduras que dice se prohíbe el comiso de bienes, pero no es absoluto un derecho, porque por ejemplo usted tiene derecho al domicilio, pero no es absoluto su derecho, porque si libran una orden de allanamiento se van a ir a meter a su casa. Por eso es que lo de la multa, eso es y lo del comiso es para mí el menos problema que tiene Juan Orlando. Ahora, abogado Herrera, ¿considera que la multa es proporcional a la cantidad de kilos de cocaína que supuestamente traficó a los Estados Unidos? Se va a establecer, como lo dijeron anteriormente, en base a las circunstancias específicas del caso. Tal como lo mencionaba el abogado Thompson,
Este tipo de circunstancias se determinan en base a lo que es específicamente el ingreso que pudo haber tenido. El IRS, que es el encargado de las cuestiones tributarias en Estados Unidos, persigue este tipo de circunstancias. Y este IRS supervisa cuál es el ingreso que pudo haber tenido a raíz de este tráfico, que en efecto sí es ilegal, pero que también Estados Unidos trata de controlarlo en cierta manera y buscar el beneficio de lo que es la multa, pues, por así decirlo. Cierto. Entonces, esas multas pues las van proporcionando de esa manera, en base a ese tipo de beneficio que pudo haber tenido. Sin embargo, pues tal y como lo acota el abogado Marlon Duarte, no es lo principal. Esta pena se vuelve, si bien es cierto, establecida como principal, es accesoria, porque no va a limitar que una persona pueda obtener otro tipo de beneficio carcelario por este tipo de multa. De igual forma lo encontramos en la legislación hondureña para hacer un análisis comparativo. Aquí tenemos figuras que permiten que la multa no sea pagada y que se pague a través de trabajo comunitario. Entonces, estas multas se vuelven secundarias y la pena de prisión, la pena de reclusión, perdón, es la pena principal, la que se debe de atacar. Pero estas multas, aunque sean exorbitantes, incluso aquí en Honduras le pueden poner multas de 10 millones también, y usted hace un trabajo comunitario de 1 año. Entonces estas multas allá que se aplican de manera proporcional a los delitos, a la ejecución de los mismos, son supervisadas por Estados Unidos, pero la ejecución de las mismas también es un poco ambigua en cuanto a la aplicabilidad. Bueno, voy a hacer la última pausa comercial de este espacio. Quédese con nosotros porque enseguida regresamos con este análisis muy interesante con grandes profesionales del derecho sobre la sentencia en años que va a recibir el expresidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández. Más del foro, la entrevista este miércoles 26 de junio, día en que se dictará la sentencia en años al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Es muy interesante conocer ese panorama de la mano de los expertos y bueno, ¿qué puede pasar, por ejemplo, si se enviara a Juan Orlando Hernández en un caso hipotético a la misma cárcel en donde está el hermano Tony Hernández? Bueno, es posible, pero ¿Podría ser? Podría ser, pero yo lo miro bien difícil por el hecho de que son coimputados. Y en el caso de Giovanni Fuentes, creo que no está en esa prisión tampoco. O sea, ¿No los juntan? No, es muy difícil, es muy difícil. Inclusive hay problemas en el centro de detención de Brooklyn. Por ejemplo, le decía yo que si este Leo Rivera bajaba y estaba un privado de libertad, en este caso Giovanni Fuentes, Leo Rivera no podía bajar. ¿Por qué? Porque no podían juntarse, o sea, no pueden coincidir en ningún tipo de eso. Peor en estos casos que aún siguen abiertos, vuelvo y repito, hay información que podría tener el abogado Juan Orlando Hernández, y bien lo decía el abogado Thompson extracámara, no solamente el hecho de que hablemos de narcotráfico, solo con el hecho de hay gente que ni siquiera tuvo que haber puesto un pie en los Estados Unidos o tener una cuenta en Estados Unidos, solo con el hecho de haber utilizado una plataforma como Amazon para haber comprado cualquier cosa o haber comprado en línea cualquier tipo de producto o algún vehículo que importó utilizando su tarjeta de crédito, y que esas personas, ese dinero proviene del erario público por cuestiones de corrupción, también posiblemente le interesaría al FBI en todo caso, para poder armar un caso y poder llevarse a otras personas y políticos y empresarios de aquí de este país. Abogado Thompson, ¿qué personajes son de interés de los Estados Unidos? Hay políticos, empresarios que fueron mencionados durante este juicio de Juan Orlando Hernández, varios que fueron mencionados durante el juicio de Tony, incluso durante otros juicios de otros narcotraficantes en los Estados Unidos, y que quizá Honduras esperaría una solicitud de extradición para estos personajes, pero que todavía no se ha dado. El listado de extraditables es prácticamente viejo. ¿Cuánto tiempo puede tardar la justicia de los Estados Unidos en perseguir a una persona y quiénes son de interés? De interés, la corrupción. Eso es lo que más le interesa a Estados Unidos, porque los corruptos no permiten este país o cualquier otro país surgir, crecer, parar la pobreza. Entonces, ellos persiguen la corrupción y, como dice el abogado Duarte, si el corrupto
compra en Amazon o manda dinero a Estados Unidos, entonces ya entró al sistema bancario de Estados Unidos, por muy pequeño que haya sido la contribución que hizo al sistema bancario de Estados Unidos, entonces ya el sistema bancario le da derecho a Estados Unidos a las leyes de venir atrás de la persona. El narcotráfico sí, porque es algo que ellos quieren parar y es algo que causa mucho daño en Estados Unidos a la sociedad que consume las drogas, es costoso, son billones de dólares al año en cuidado, muertes, cárceles, todo eso, pero efectivamente tratar de parar la corrupción para parar tanta pobreza que existe en los países donde hay impunidad de la corrupción. Muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué no se someten a juicio aquí en Honduras? Porque no les van a hacer nada, porque el sistema entero está corrupto. Si el sistema entero está corrupto, el corrupto contribuye o le da una coima a los demás. Entonces, si él participa con los demás, no le van a hacer nada a los del mismo sistema porque todos son culpables. Entonces, Estados Unidos, queriendo parar la corrupción para poder mejorar la vida de los ciudadanos hondureños y de cualquier otro país, busca mucho a los corruptos y especialmente esos que tengan acceso o contacto con el sistema bancario americano. Ahora, retomando, abogado, el tema de las cárceles, si el juez Kevin Castle fuera condescendiente a la solicitud que hizo la defensa y decide dejarlo en este centro metropolitano de Brooklyn, estaría en mejores condiciones, ha mencionado, que en otros centros penitenciarios, pero ¿qué tanta posibilidad hay de que el juez diga que sí? Existe una posibilidad, siempre y cuando no esté en esa misma cárcel, como dice el abogado Duarte, otras personas con las cuales, si él quiere llegar a un acuerdo con el gobierno, él pueda testificar en contra de otras personas. Entonces ellos van a hacer ese análisis de ver quiénes son las personas que están en esta cárcel, cuál es la probabilidad que el señor Orlando y u otra persona se pueden encontrar en un pasillo o en un centro donde están almorzando. Entonces, si existen personas de interés para Estados Unidos y si Estados Unidos, él muestra que tiene interés de colaborar después de todo esto, lo van a poner en un lugar donde no tenga contacto con nadie que haya sido condenado por algo relevante al caso de él. Es posible que lo dejen un tiempo pertinente mientras no existen conflictos y después lo trasladen a otro lugar. Y en ese tiempo pertinente no solo es tema de que los abogados de él lo preparen para la apelación, es tema de que los abogados de él hagan contacto con la fiscalía y digan, mire, queremos arreglar aquí las cosas, tenemos esto que ofrecer, ¿cómo podemos mejorar esa sentencia? Que eso puede suceder, ¿verdad? La sentencia está dictada, pero si el sentenciado viene y le dice, tengo algo de impacto que le voy a ofrecer a ustedes, de repente le llama la atención. ¿Qué nos va a ofrecer? Le ofrezco esto y esto y esto. Y obvio que una persona a ese nivel, si una reducción de sentencia y lo manda a una cárcel de menos seguridad, peligra su vida y la posibilidad es que lo mande a un lugar donde sea como un extraño, donde nadie sepa quién es y todo eso, porque peligra su vida. En la medida que esa persona va a ir a una cárcel donde va a estar con la población entera, se llama General Population, y él hable contra otras, la vida del peligra. Peligra aunque no hable, porque para que no hable lo pueden tratar de silenciar si lo mandan a una cárcel donde él va a estar entre todos los otros detenidos. Bueno, ahora, en este tema hay muchos aspectos a considerar y muchas posibilidades, por supuesto que sí. El juez Kevin Castle va a decidir al final y el juez fue muy riguroso en cuanto a la condena de Tony Hernández. ¿Considera, abogado Herrera, que es una referencia el caso de Tony Hernández, la sentencia de Tony Hernández para juzgar a Juan Orlando Hernández? Sí, en efecto yo considero que sí es una referencia por la inmediación que ha tenido el juez Kevin Castle. Ha analizado, ha tenido la inmediación con estos medios de prueba a profundidad, no desde este juicio, sino que desde el juicio anterior. Entonces, todas las valoraciones que hagan van a ser en base a estos medios, este elenco probatorio que se ha presentado, el desarrollo de las audiencias, los testimonios, absolutamente todo lo que tenga que ver.
Y sí marca un parámetro, sí, en efecto, considero yo que los lineamientos de él son bien rigurosos. Y comparto lo que establece el abogado Thompson en cuanto a lo que es los delitos de corrupción que involucran también las cuestiones de narcotráfico. En Estados Unidos tiene la peculiaridad de que la combinación de estos delitos es extremadamente grave. Y la condena que se impuso a Juan Antonio Hernández podría ser una crónica de muerte anunciada de lo que puede suceder a Juan Orlando Hernández, por el tipo de delitos, por el tipo de andamiaje que se movió supuestamente para traficar droga, la utilización de los medios ¿verdad? Gubernamentales, militares, policiales para la ejecución de drogas que involucra la corrupción. Es en tanto que todos estos aspectos sí van a ir en detrimento de lo que podría ser una sentencia favorable. Durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández hubo varios casos de presunta corrupción que se hicieron públicos, que fueron muy mediáticos, que incluso pasaron las barreras de nuestro país y que fueron muy mencionados también a nivel internacional. ¿Considera usted, abogado Duarte, que podría ser considerado esto para una condena más severa a pesar de que está siendo acusado por otros tipos de delitos en los Estados Unidos? Yo lo veo totalmente por cuestiones figurativas, por quién era Juan Orlando Hernández. Pero yo escuchaba a un abogado en Manhattan, hablaba con él, me decía, nosotros jamás vamos a juicios federales. Si vos te fijas, vas a las cortes federales, me dice, hay 10 salas, tal vez 2 son juicios penales, me dice. O sea, el que se somete a la justicia federal está frito, me dice. Sí. Por eso es que nosotros nos dedicamos a otro tipo de casos, porque el que se mete con los federales está prácticamente condenado. Por eso es el sistema más eficaz. Entonces el hecho de, y me dijo esto, los federales y los jueces son una mafia, me dice. Los fiscales y los federales son una mafia, esos ya se tienen arreglado todo. O sea, si usted se fijó en el transcurso de todo el proceso de Juan Orlando Hernández, todas las peticiones que le hacían los abogados eran rechazadas por el juez, pero todas las peticiones que eran hechas por los fiscales eran aceptadas por el juez. Ahorita el ejemplo es para mí una simple, el hecho de la multa y de los bienes, que para mí es un hecho que no tiene ninguna relevancia en cuestiones de una pena mínima ni máxima, pero solo para el hecho de mirar el impacto que le genera, porque así lo dijo la directora general de la DEA, vamos a sentar un precedente. Sí. En esto. Y cuando condenaron a Tony, le dijo, vamos a sentar un precedente con usted. Y ya se imagina lo que le puede decir a Juan Orlando Hernández, siendo presidente vos. Porque los delitos se cometen por acción u omisión. Y él, independientemente que no tuvo ningún acercamiento al dinero o a la droga, lo que ellos figuran es que él tenía conocimiento claro de lo que estaba pasando y que debió estar en esa posición garante que él estaba como presidente, de saber en qué andaba su hermano, de saber quiénes eran sus vecinos, con quién se llevaba, de saber la persona que lo cuidaba a su hermano, que es la Guardia de Honor Presidencial, de todo este tipo de actividades. Y lo que le conlleva a Juan Orlando en este momento, y se lo digo, no va a ser una pena menor que la del hermano, va a ser inclusive más grave. Pero más allá de eso, volvemos y repetimos, como lo dice el abogado, él tiene muchas posibilidades de poder negociar. Porque la gente dice, pero ¿qué más va a negociar si va más allá? Hay muchos actores que los puede hacer. Y lo puede hacer en el entendido de que yo prefiero tragarme ese orgullo, porque a Juan Orlando lo tiene ahí el orgullo, la ambición de poder. O sea, yo le vuelvo y le repito, yo no concibo cómo es que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica dejó ser presidente a un narcotraficante del Congreso Nacional, ser diputado, dejó quitar a magistrados y no dijo absolutamente nada, lo dejó que fuera presidente ya siendo narco, lo dejó que se robara las elecciones, porque se las robaron las elecciones del 2018, y lo estaba avalando, le estaba pegando en la espalda, avalando las elecciones en el Tribunal Supremo Electoral, si usted recuerda, la representante creo que se llamaba Heidi Fulton. Entonces usted me dice a mí, ¿cómo es que el país más informado va a dejar que este señor sea presidente, que se roben las elecciones, que se cayó el sistema 40,000 veces, solo en Honduras pasó eso,
y todavía lo llevó a que conociera a Obama, a Donald Trump, al jefe del Estado para el hemisferio sur, etcétera. Entonces usted me dice, entonces quiere decir que engañó a los gringos. ¿Será para medir hasta dónde llegaba, abogado Thompson? También ellos los engañó. Investigan. A lo mejor ellos tenían algún pensamiento, ¿verdad? El peor error para mí, abogado, y se lo digo y lo sostengo, el peor error que cometió Juan Orlando Hernández no fue ni siquiera el hecho de haberse robado las elecciones del 2010. Fue haber quitado Palmerola. Ese fue el error de él. Me lo hizo y lo sacaron en pijama, pero no había extradición y no lo hubieran llevado para Estados Unidos. Y lo mandaron para Costa Rica en pijama cuando se cayó un avión acá y él quería pasar el avión y le decían Melcontín a Mel, yo me recuerdo. Y nos lo pasaron al aeropuerto, que los capitalinos nos oponíamos. Ricardo Álvarez iba a protestar, decía que cómo nos van a quitar el aeropuerto, pero no dijo ni pío cuando Juan Orlando pasó el aeropuerto de Tegucigalpa a Palmerola. Ese fue para mí, Marlon Duarte, el peor error que cometió Juan Orlando Hernández para que se lo llevaran. Abogado Herrera, su conclusión brevemente sobre este tema. Bueno, pues yo creo que todos los hondureños estamos a la expectativa de lo que es la condena de Juan Orlando Hernández. Creo que todo este tipo de aspectos deben de servir para que todos los servidores públicos posteriores tomen un parámetro de cuidar sus acciones, ¿verdad? Sus relaciones. Todo el pueblo hondureño espera justicia, aunque sea de Estados Unidos. Sin embargo, pues tenemos que analizar en el contexto de todas las circunstancias que todo debe de ser para mejorar el país. Todo este tipo de cuestiones que estamos hablando acá son de interés popular y esto nos orilla a una situación que es el tema que tocamos aquí hoy también, que se tiene que hacer una ley de extradición y que se tiene que hacer en base a los parámetros establecidos en la Constitución de la República de Honduras, las necesidades sociales y las demás circunstancias que son de derecho internacional público. Gracias, abogado Herrera, por acompañarnos esta mañana. Abogado Thompson, sin duda alguna, un honor tenerlo aquí. Gracias a ustedes por tenerme aquí, muy amable. Gracias. ¿Su conclusión sobre el tema? Mi conclusión es, desde el primer día, yo en cualquier entrevista lo decía, y como dijo el abogado Marlon Duarte, él tenía que haber entrado a un acuerdo con la Fiscalía. Si él hubiera entrado a un acuerdo con la Fiscalía, en vez de lanzarse a juicio, porque el sistema americano es de llegar a acuerdos con la Fiscalía. Llegar a un acuerdo, y no es nada bajo la mesa ni pagado, sino que es acuerdo abierto entre la Fiscalía y el juez y los abogados defensores, no estuviera enfrentando lo que está enfrentando ahora. Estuviera con una pena mínima y 10, 15 años tal vez estuviera libre, tranquilo. Pero se lanzó y Estados Unidos, el sistema no le gusta que, aunque usted tenga el derecho de solicitar juicio e ir a juicio, porque ese derecho existe, a ellos no les gusta que usted ejerce ese derecho, porque si lo hace, paraliza el sistema si todo el mundo lo hace. Entonces por eso existe lo que le llaman el plea deal, que es un acuerdo con la Fiscalía y los jueces, todos dicen, mira, vamos a llegar a un acuerdo y te vamos a dar la pena mínima, pero no toreó el sistema, él toreó el sistema. Ahora tiene que aguantar las consecuencias. Abogado Duarte, gracias por acompañarnos esta mañana. Su conclusión brevemente. Bueno, rápidamente, yo les digo una cosa a los políticos, no se roben el dinero. Y como dice Bukele, si no se lo roban el dinero, ajusta. Gracias a estos grandes profesionales del derecho que nos han acompañado esta mañana. Gracias a usted también por su fidelidad con este espacio. Le esperamos con informes especiales durante el transcurso de la mañana, pendientes para darle a conocer e informarle en ese momento de cuánto será la condena en años para el expresidente Juan Orlando Hernández. Con permiso.